anemias, hoy vamos a hablar de anemia megaloblástica y anemia hemolítica como tal. Ya le había hecho una introducción la semana pasada. Bueno, la anemia megaloblástica es una anemia frecuente que tiene ciertas características clínicas. Tiene ciertas características clínicas y es bastante frecuente. Fisiopatológicamente se debe a déficit de vitamina B12 y ácido fólico. La semana pasada habíamos hablado que la anemia tenemos que clasificarlo de acuerdo a, primero, las características histológicas, o sea, laboratoriales serían también. Y después teníamos manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas que son propias del síndrome anémico, y a esto le vamos a agregar ciertas características de esa anemia en específico. ¿Cuál es la anemia megaloblástica? Se debe a una alteración, o sea, una síntesis defectuosa del ADN, comprometiendo todas las series celulares. Es decir, es una forma de anemia, pero en donde también se afectan las otras series. De hecho, que la anemia megaloblástica se caracteriza por pancitopenia. Esa es una de las características principales. Bueno, entonces hay una alteración en la maduración de los precursores hematopoyéticos. Entonces tenemos anemia megaloblástica, tenemos leucopenia y trombocitopenia. Entonces el problema radica en la médula ósea, principalmente debido a déficit de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Cuál es la característica histológica de este tipo de anemia? Que se caracteriza porque los glóbulos rojos son grandes. Entonces tenemos una anemia macrocítica. Dijimos que hablamos de macrocitosis cuando el volumen corpuscular medio está por encima del valor de referencia. Y la característica también es que, como les decía, tiene una mielopoiesis ineficaz, que quiere decir que la producción de células mieloides es ineficiente. Por eso se caracteriza por las otras penias, trombocitopenia y leucopenia. Casi mayormente se debe a un déficit de vitamina B12. Ese es el déficit de vitamina B12 y ácido fólico folato. Pero tiene ciertas características. La privación de vitamina B12, para que tenga efecto en el paciente, o sea, tenga carencia el paciente, necesita mucho tiempo. Los requerimientos diarios son mínimos, 2 microgramos nada más. Entonces, generalmente hay depósito para que aparezcan las manifestaciones clínicas de déficit de vitamina B12. Se presenta hasta 3 o 4 años, dependiendo evidentemente de la nutrición del paciente, pero sin que se ingiera productos animales, porque la fuente de vitamina B12 son los animales. Entonces se requiere de mucho tiempo, o sea, sí o sí va a ser crónico y sí o sí generalmente va a ser carencial. La carencia puede ser por muchas situaciones. Lo más frecuente es de ingesta, sobre todo en los pacientes, en las personas que son veganas, vegetarianas, que no consumen productos animales, pero también ahora es bastante frecuente asociado a los síndromes de mala absorción, por eso es muy frecuente. En la enfermedad de Crohn o algún tipo de enteritis autoinmune, o inclusive en aquellos pacientes que tienen bypass gástrico o algún tipo de cirugía bariátrica o algo así, porque interfiere en la absorción de eso. Entonces, fisiopatológicamente es muy variable el origen de la anemia megaloblástica, por eso es frecuente. Además, también se debe al déficit de ácido fólico o folato, y de esto se necesita por lo menos 3 o 4 meses de carencia para que se presenten las manifestaciones clínicas. Entonces,
los requerimientos diarios y hay reservas, sí o sí debe pasar mucho tiempo para que tengan. Entonces, la característica farmacocinética. Ambos, o sea, el folato, los ácidos fólicos son absorbidos en el duodeno y yeyuno, por ende cualquier patología duodenal o yeyunal puede ser causa de anemia por déficit de ácido fólico. Igual la vitamina B12 también necesita factor intrínseco, tiene que ver con la absorción intestinal, entonces generalmente ambas tienen mucha relación con problemas gastrointestinales. Son las causas más frecuentes después de las carenciales por ingesta. Entonces, causas de la anemia megalobláctica. Y ahí es importante que clasifiquen de manera práctica para ustedes los que son por carenciales, y ahí van a ver cuáles son las carencias, o si no son las absortivas o de absorción. Pueden ser dentro de los síndromes de mala absorción cualquier patología de síndrome de mala absorción, enteritis regional, enfermedad de Crohn, algún tipo de enfermedad inmune del intestino. También está la gastritis atrófica, las resecciones quirúrgicas, que es muy frecuente, lo que le dije, el bypass gástrico, la gastrectomía, dependiendo de la situación. Y después tenemos la malnutrición, pero tiene que ser una desnutrición crónica, y ahí entran muchas situaciones. Frecuentemente está asociado a desnutrición, malnutrición por falta de ingesta, dependiendo de la dieta, o también carenciales por desnutrición propiamente dicho, pacientes desnutridos. Ahí están frecuentemente asociados los pacientes etilistas. Esta es la anemia frecuente en los pacientes con etilismo por muchas causas. Y después también hay ciertos fármacos que provocan anemia megaloblástica, interfieren en la absorción de vitamina B12. Aquí es característico la metformina, es un antidiabético oral frecuentemente asociado. Es decir, ustedes no encuentran una causa del paciente diabético, podría ser una de las causas. Después, déficit de vitamina de ácido fólico, ahí entra en la dieta inadecuada, o también los síndromes de mala absorción, lesiones en el duodeno y en el yeyuno. Y también el hiperconsumo, que es una de las causas más frecuentes, los niños y las gestantes, o las que están en periodo de crecimiento. Por eso generalmente tiene mayor utilización en los periodos de crecimiento. Y después el alcoholismo y la malnutrición, que siempre van a referirse a las carenciales. Y acá tenemos también la misma lista, pero agregamos ciertas patologías, hay ciertas anemias secundarias a enfermedades primarias. Tenemos vitamina B12, el hiperparatiroidismo, después ciertas neoplasias que van a utilizar mayormente la vitamina B12, pues el alcohol, también el etilismo y ciertos fármacos. También dentro del ácido fólico tenemos la hepatopatía crónica, hemodiálisis, y después aumento de las necesidades de embarazo de los pacientes que tienen psoriasis. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que hay ciertas patologías, ciertas anemias que no son carenciales propiamente dichas, son por hiperconsumo. Bueno, y vamos a tener clínicamente. Dentro de la clínica es un poquito más complejo la anemia megaloblástica. Vamos a tener manifestaciones clínicas del síndrome anémico, que es la astenia, la disnea, mareo, palpitaciones. Generalmente las palpitaciones de taquicardia van a ser con la actividad física, porque es una anemia crónica. Y además de eso le vamos a agregar síntomas de pancitopenia. ¿Cuáles van a ser los síntomas de pancitopenia? ¿Qué puede pasar si el paciente tiene leucopenia? Que considera un paciente inmunosuprimido, una enfermedad infecciosa oportunista. Entonces, generalmente está asociado a eso. De hecho, que mayormente son desnutridos, ya tienen un factor de riesgo. Y además de eso, le sumamos que tienen leucopenia. Entonces, además de eso, las infecciones oportunistas sobre todo, vamos a agregar
manifestaciones neurológicas, que es lo más importante, junto con la pancitopenia, porque son generalmente los motivos de consulta del paciente. Y es bastante complejo porque hay que ver, generalmente se presentan en pacientes con desnutrición o pacientes etilistas y tienen muchas manifestaciones neurológicas que pueden simular o pueden disfrazar los síntomas. Entonces, las manifestaciones neurológicas están relacionadas exclusivamente con el déficit de vitamina B12, incluyen parestesia, ataxia, debilidad, alteración de la memoria, cambios en la personalidad, neuropatía periférica, disfunción autonómica. Con respecto a los cambios de personalidad, siempre hay que tener en cuenta esto. Generalmente son etilistas, se puede considerar como su propio del etilismo, un delirium tremens o algo así. Entonces siempre hay que estudiar. Son las manifestaciones predominantes en lo que le llama la atención al paciente, porque las otras manifestaciones generalmente el paciente tolera. Pero los cambios neurológicos, las manifestaciones neurológicas sí son motivo de consulta frecuente. Entonces, es lo más importante. Después tenemos una triada clásica. ¿Qué pasa? Dentro de la anemia megaloblástica hay una destrucción de las células ya dentro de la médula ósea. Por eso hay una mielopoiesis ineficaz y también hay hemólisis intramedular. Por eso se caracteriza por tener ictericia leve, o sea, hay bilirrubina indirecta elevada, produce una ictericia leve. Además de eso, las manifestaciones propias del déficit de vitamina B12 son la glositis atrófica. La glositis atrófica es esto, que vemos que la lengua está eritematosa, brillante y plana, las papilas gustativas se aplanan, entonces el paciente tiene disgustia, es decir, no siente. Y podemos tener manifestaciones de la triada, se llama palidez flavínica, que se debe básicamente a una mezcla de palidez propia de la anemia y una ictericia leve, glositis y parestesia. Esa es la triada clásica que presentan los pacientes. Siempre la parestesia es lo más importante clínicamente. Pues podemos tener palidez, pérdida de peso, diarrea y vómitos. Generalmente hay que suponer que se deba a infecciones oportunistas o translocación bacteriana. Siempre deben estudiar, porque generalmente los pacientes que tienen síndrome de mala absorción son los que tienen este tipo de anemia, entonces hay que estudiar siempre si tiene diarrea crónica. Puede ser que ya sea por infecciones oportunistas, no en el contexto de su síndrome de mala absorción. Entonces, fiebre, la fiebre se estudia. Leucopénico, fiebre puede ser una infección oportunista. Y después tenemos manifestaciones neurológicas, anemia, trombocitopenia, leucopenia. Entonces, esa es la característica un poquito más compleja, las manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, sí o sí necesitamos, y acá no se confundamos, el diagnóstico necesitamos, primero debemos hacer el diagnóstico de la anemia, para eso necesitamos un hemograma. ¿Qué tipo de anemia es? Una anemia macrocítica. Entonces vamos a tener hemoglobina disminuida y volumen corpuscular elevado. Ahí hacemos el diagnóstico de anemia macrocítica. Entonces, tenemos anemia con elevación del volumen corpuscular bien y los reticulocitos pueden ser normal o bajo. Es una anemia regenerativa. Después, el siguiente paso que hay que hacer, porque es un algoritmo, es un frotis de sangre periférica. Yo necesito ver el tamaño de los glóbulos rojos y también la morfología de las demás células. Laboratorialmente, con respecto a la parte química, tenemos aumento de LDH y aumento de la bilirrubina indirecta por la hemólisis que hay. Además, entonces, estos son sugestivos: anemia macrocítica, células aumentadas de tamaño, LDH y bilirrubina indirecta elevada. Diagnóstico definitivo:
dosaje de vitamina B12 disminuye. Entonces, para hacer el diagnóstico de anemia megaloblástica, tenemos que dosar la vitamina B12, igual que también el dosaje de vitamina de ácido fólico. Entonces, diagnóstico presuntivo es esto, diagnóstico definitivo, dosaje más esto. No se confundan. Bueno, y acá tenemos una lista inmensa de causas de anemia megaloblástica, por eso es frecuente, porque hay muchas. Generalmente puede ser deficitario, dieta pobre en productos animales, carnes y lácteos o etilismo. Después tenemos las causas gastrointestinales por mala absorción, puede ser una gastritis crónica por el Helicobacter pylori, puede ser cirugías gástricas, resecciones, también los fármacos, generalmente los antiácidos, antihistamínicos, la metformina son muy frecuentes en ese proyecto. Y después tenemos las otras causas de ácido fólico, dieta pobre en vegetales, productos animales, alcoholismo. Después los síndromes de mala absorción. También están los aumentos de la demanda fisiológica, el embarazo, la lactancia y patología cuando hay destrucción. Entonces se destruye, se quiere producir, se utiliza mucho. Entonces tienen que por lo menos saber la fisiopatología de por qué puede ser. Difícilmente se pueda memorizar todas las causas, pero por lo menos deben entender la fisiopatología. Entonces, se debe identificar y tratar la causa, sobre todo las manifestaciones neurológicas. Necesitan, si es un cuadro agudo, necesita vitamina B12, baja B. Después se hace complementario con vía oral, pero generalmente es parenteral en el cuadro agudo. O también se puede hacer dosis inicial de 1 miligramo día de vitamina B12, después seguir con 1 miligramo por semana. Entonces es ácido fólico. Después de la vitamina B12 puede ser vía oral o puede ser vía parenteral intramuscular. Hay que ver cuáles son los componentes que tengan vitamina B12, porque generalmente no tienen manifestación. No hay muchos fármacos que tengan vitamina B12, generalmente vitamina B1 y B6. Entonces, esto es con respecto a la anemia megaloblástica. Tengan bien en cuenta cuáles son las causas de manifestaciones propias de la anemia megaloblástica y los diagnósticos. No, se tiene que dosar, es una de las causas, pero solamente yo tengo que dosar y si no encuentro otra causa, atribuirle, ¿verdad? Pero sí es una causa frecuente. De hecho, que los diabéticos después también tienen desnutrición, etc. Entonces, tenés que considerar que puede ser una causa. No es necesario complementar si no tenemos un diagnóstico ya de... O paciente com déficit de vitamina B12, já implica que ele vai ter a anemia? Sí. Só o fato de ter... Claro, y es una de las causas. Uma das causas. Mas, por exemplo, o paciente que usou B12 e ele está com B12 baixo, já implica nisso. Já No entiendo tu pregunta. O paciente que usou a vitamina B12 está baixo. Sí. Já significa que ele está com... Directo. Y si es una causa crónica, tiene que tener anemia. Investigar. Sí. O sea, generalmente hay que pedirle un hemogramante. E quando a B12 está alta, o que pode acontecer? Nada, no se absorbe. Generalmente todo lo que nosotros no necesitamos no absorbemos. Puede ser y si se absorbe, generalmente se deposita en otros lugares. Hay depósitos ectópicos. Pero si en condiciones normales, lo que yo no necesito, elimino. Se elimina la vitamina B12, se elimina por las heces. Entonces, bueno, otra pregunta. Anemia hemolítica. Bueno, la anemia hemolítica es cada vez más compleja. Bueno, la anemia hemolítica es una anemia multifactorial
tienen muchas causas y están dentro de las anemias regenerativas. Es decir, lo que ocurre en la anemia hemolítica es que se destruyen los glóbulos rojos. Para que se destruyan los glóbulos rojos se deben producir. Se producen bien o mal, pero se producen. Entonces es una anemia regenerativa dentro de la clasificación. Entonces está dentro de la regeneración. Entonces, son aquellas que se producen, las anemias hemolíticas son aquellas que se producen por una disminución de la vida media de los glóbulos rojos, es decir, la destrucción por debajo de los 120 días. Entonces, al destruirse antes del promedio de vida normal, eso estimula la eritropoyesis. O sea, el paciente, la tendencia es que haya un aumento de los reticulocitos. Se produce, se destruye y se vuelve a producir y se destruye nuevamente. Entonces, característicamente, como es una regenerativa, tiene reticulocitosis. Entonces, por ende, nosotros podemos tener pacientes que tengan hemólisis y no presenten anemia. Esa es una de las características, porque hay anemia hemolítica aguda y anemia hemolítica crónica. Entonces, como la reposición existe, a veces hay hemólisis, pero se va a reponer. Entonces, hablamos de una hemólisis compensada. Pero eso implica muchas situaciones. Primero que debemos tener el aporte suficiente de hierro, ácido fólico y todo para que lo que se destruya se vuelva a producir. Entonces, la médula ósea tiene la capacidad de aumentar la producción intrauterina entre 5 a 8 veces según la necesidad, siempre y cuando tengamos los sustratos necesarios. Bueno, ¿cuál es la característica de la anemia hemolítica? Disminución de la vida media de los climatíes. Esto se compensa con un aumento importante de la eritropoyesis y también su parte negativa, un acúmulo del catabolismo de la hemoglobina. ¿Cómo se va? ¿Cuáles son los productos del catabolismo de la hemoglobina? ¿Qué va a haber? Bilirrubina aumenta, bilirrubina indirecta aumenta, también LDH. Entonces, esa es la característica. Por un lado se destruye más tiempo, por menos tiempo, aumenta, pero también tiene sus efectos negativos. Y acá tenemos que considerar la hemólisis. La hemólisis se clasifica nuevamente en dos tipos. La hemólisis puede ser intravascular, es decir, que se produce dentro de los vasos, y puede ser extravascular. Hay muchas situaciones clínicas que predisponen eso. Por ejemplo, extravascular se presenta, la anemia hemolítica extravascular se presenta en aquellos pacientes que tienen prótesis valvulares. Las prótesis valvulares, ya sean mecánicas o producen lisis celular. Entonces es una de las causas frecuentes también. Después, la hemólisis intravascular es la más frecuente, puede ser por muchas causas, pero también existe, deben saber que también existe una extravascular. Vamos a ver cuáles pueden ser las causas más frecuentes. La clasificación de la anemia hemolítica, es importante que ustedes manejen eso para que les pueda facilitar el diagnóstico. Según su etiología, puede ser defectos propios de los glóbulos rojos, y ahí están las corpusculares. Las corpusculares dijimos que el problema era el cuerpo del eritrocito, y lo que puede tener el cuerpo del eritrocito, que puede ser de tamaño o de forma errada. Las causas extrínsecas o extracorpusculares, dijimos que tenemos un eritrocito normal, pero el problema es la
superficie u otros problemas. Entonces tenemos un eritrocito normal en tamaño y forma. Después, dependiendo del lugar donde se produce la hemólisis, puede ser intravascular o extravascular. Acá también entran los problemas del vaso. Pueden estar asociados y generalmente hay una predominancia. Entonces, dentro de esto tenemos las anemias hemolíticas, pueden ser congénitas, intracorpusculares, que quiere decir que el problema está adentro, puede ser tamaño y forma. Evidentemente va a haber problemas en las membranas, ciertos tipos de enzimas o ciertos problemas de la hemoglobina. O sea, generalmente ya son genéticos. Genotípicamente y fenotípicamente están alterados por ende. Después tenemos las anemias hemolíticas adquiridas, en donde el problema está en la superficie o por fuera del eritrocito y puede ser inmunitarias, por destrucción inmune o no inmunitarias, puede ser por destrucción mecánica, fármacos y diferentes tipos. Bueno, después tenemos la hemólisis, es la destrucción prematura de los mantíes, puede ser por efectos propios del eritrocito, corpusculares o extracorpusculares. Y también la destrucción puede ser extravascular o intravascular. ¿Qué es lo que vamos a tener? Manifestaciones clínicas. Y acá se clasifican nuevamente. Acuérdense que yo puedo tener un paciente que tenga anemia hemolítica aguda, por ejemplo, post-transfusional, van a tener manifestaciones agudas o crónicas. Entonces, puede haber, en la aguda puede haber dolor abdominal o lumbar. Generalmente el dolor abdominal se debe a la esplenomegalia. El dolor lumbar siempre tenemos que considerar las características del dolor lumbar. Estas, generalmente, las crisis hemolíticas se asocian con insuficiencia renal aguda. Entonces, siempre debemos considerar eso. Fiebre, generalmente hay fiebre por si se presenta en el contexto de una respuesta inmunológica. Entonces, si estamos hablando de anemia hemolítica aguda, inmune, puede presentarse fiebre, taquicardia, fatiga, palidez o ictericia, puede haber coluria. Las anemias hemolíticas pueden ser colúricas o acolúricas. Y si es muy intenso, puede asociarse a shock e insuficiencia renal. Acá tenemos dos causas de insuficiencia renal. Puede ser insuficiencia renal prerrenal, porque no tenemos glóbulos rojos, o puede ser renal, porque los derivados de la hemoglobina son nefrotóxicos. Y otra de las manifestaciones de todas las hemólisis es la hiperpotasemia. Al destruirse cualquier célula se libera potasio. Entonces, una de las complicaciones graves de la anemia hemolítica es la hiperpotasemia. En el crónico, en la anemia crónica, generalmente da tiempo a que se pongan en mecanismos, los mecanismos de adaptación o de compensación. El síndrome anémico puede ser de intensidad variable, generalmente son con la actividad física que el paciente tolera, se acompaña de ictericia. Otra característica es que hay esplenomegalia y también generalmente puede, en los pacientes que ya tienen las corpusculares, se van a expresar manifestaciones clínicas de hipoxia crónica. Un paciente con retraso de crecimiento generalmente va a ser por la hipoxia crónica. Y después también puede haber deformación ósea en los niños, y una de las características muy importantes es que haya litiasis ectópicas o litiasis biliar en los pacientes jóvenes. Entonces, es muy frecuente esto y generalmente son no tácitas. Entonces, vemos que los jóvenes o los niños que tienen anemia hemolítica presentan litiasis biliar, litiasis renoureteral y generalmente son a repetición. Entonces,
claro y tienen que tratar de aprenderse. El algoritmo diagnóstico. Primero vamos a tener una anemia. La anemia por hemograma puede ser normocítica, es decir, que el tamaño sea normal, o puede ser macrocítica. No es microcítica primero. Entonces, ¿qué vamos a tener por hemograma? Anemia normo o macrocítica. Además de eso, vamos a tener aumento de los reticulocitos y vamos a tener datos de hemólisis. ¿Cuáles son los datos de hemólisis? Laboratorialmente. Bilirrubina indirecta elevada, después, dos cosas. LDH elevada. Clínicamente, ictericia. Entonces, ahí esos son, por eso se llama datos de hemólisis. Entonces tenemos esto, en datos de hemólisis podemos hacer diagnóstico de anemia hemolítica. Solamente de diagnóstico de anemia hemolítica, pues tiene anemia, tiene el LDH elevado, tiene bilirrubina indirecta elevada. Hacemos diagnóstico de anemia hemolítica, pero ahí tenemos que saber por qué tiene anemia hemolítica. Sí o sí necesito hacerle un examen físico, una anamnesis para saber si puede ser popular o extrapopular dependiendo. Antecedentes son las anemias congénitas. El familiar generalmente tiene, el mamá o papá tiene antecedentes, tiene que ver también con la raza. Generalmente las personas de raza negra son las que tienden más a tener esos problemas de hemoglobinopatía, es muy frecuente. Y entonces vemos la anamnesis importantísimo para poder saber hacia dónde nos dirigimos. Vamos a suponer que le interrogamos, el paciente tiene lupus, por ejemplo, entonces ya va a ser más fácil. Y además el examen físico va a haber ictericia, esplenomegalia. Y lo siguiente que vamos a hacer de laboratorio, sí o sí, es un frotis de sangre periférica. Ahí, con el frotis de sangre periférica, vamos a ver la morfología de los glóbulos rojos. Si el frotis de sangre periférica es normal, quiere decir que el problema es extracorpuscular. Tenemos un frotis de sangre periférica en donde no informa alteraciones en la forma ni el tamaño de los glóbulos rojos. Y ahí le vamos a pedir el test de Kunz directo. Entonces, frotis de sangre periférica negativo, solicitamos test de Kunz directo. ¿Para qué? El test de Kunz lo que detecta son anticuerpos contra los glóbulos rojos. Si los anticuerpos o el test de Kunz es positivo, hablamos de una anemia hemolítica inmune, es decir, que se están creando anticuerpos contra los glóbulos rojos. Y si es negativo, hablamos de una anemia hemolítica no inmune. Y ahí debemos investigar otra vez fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí, considerar esto. Si el frotis de sangre periférica es positivo, entonces ahí ya vamos a ver las otras causas. Pero siempre se debe seguir esta secuencia para hacer el diagnóstico. Entonces, criterio diagnóstico. Sospecha de hemólisis. Preguntan, edad de aparición, ictericia no tal si ya tiene antecedentes, historia familiar de anemia, relación con consumo de alimentos, origen étnico, generalmente están relacionados a los fármacos y enfermedades previas. Y acá es importante, las enfermedades previas más frecuentemente asociadas son las enfermedades autoinmunes, las valvulopatías por la hemólisis que produce, las hepatopatías. Las hepatopatías crónicas se presentan con hiperestrelismo, o sea, el vaso empieza a trabajar más de lo que debería, entonces hay hemólisis o ciertas infecciones, por ejemplo, el streptococo beta hemolítico. Entonces, siempre considerar enfermedades previas, que es la causa más frecuente. Dentro de las enfermedades autoinmunes, el lupus es la causa más frecuente de anemia hemolítica. Entonces, en síntesis, datos laboratorio, anemia normo o macrocítica, reticulocitos, bilirrubina indirecta aumentada, LDH. Puede haber alteraciones, esto no es constante. Sí o sí un frotis de sangre periférica. ¿Para qué sirve el frotis de sangre periférica? Para clasificar en corpuscular o extracorpuscular.
Y acá, una vez establecida la sospecha de anemia hemolítica, vamos a realizar un POTIC de examen de periteneas, que si bien no es diagnóstico, sí nos sirve para clasificar, porque va a informar la morfología de los eritrocitos. Entonces ahí vamos a clasificar en corpuscular o extracorpuscular. El test de Kuhn es de gran utilidad para el diagnóstico de la anemia hemolítica. Si resulta positivo, orienta de que es algo inmune. Y si es negativo, todo lo que es inmune se descarta y se buscan otras causas. Entonces, sí o sí se hace la secuencia. Bueno. Después acá tenemos otra vez los diferentes tipos de anemia hemolítica inmune. Autoinmune, aloinmune, postrafuncional, por ejemplo, enfermedad de recién nacido, asociado a fármacos y asociado a otras patologías. Entonces, acá tenemos otro diagrama en donde podemos tener las diferentes causas. Hiperestrelismo puede ser una de las causas de anemia hemolítica. Acá está la hipertensión portal, que es muy frecuente. Después podemos descartar también PTI, que es una enfermedad del vaso también, valvulopatías, fármacos o tóxicos u otras entidades primarias, síndrome G, SID, síndrome antifosfolípido, son enfermedades autoinmunes. Entonces, hay un montón de posibilidades de anemia hemolítica. El tratamiento siempre va a ser la causa. Si son enfermedades autoinmunes, será corticoides, y si hay problema del vaso, se hace una esplenectomía dependiendo de la causa. Pero siempre se estudia